Bueno, vamos a hacer una pequeña intro. Claro. Ángel, dale a grabar que vamos a empezar a hacer una pequeña intro para presentar el programa. Bienvenidos, calamares, Salwete, bienvenidos a este programa especial que vamos a hacer hoy desde el Museo del Arapaquis, ¿vale? Estamos aquí con Grupeando Tour, haciendo una experiencia que hemos titulado La Roma Secreta. ¿Por qué? Porque estamos yendo a sitios que nadie te ofrece, ninguna agencia de viajes te va a ofrecer, ¿verdad, Ángel? Sí, sí. Además, haciendo honor al nombre de Sergio, me acaba de decir que vamos a grabar 5 minutos, que es como toca. Me ha dado mucho tiempo esta vez. Hoy ha sido uno. Sí. Ha sido 1 minuto, tienes 59 segundos que te sobran para no sé qué poder... hacer con ellos. Bueno, os informo que el programa de hoy va a ser participativo, es decir, que vamos con nuestra comunidad de calamares que tienen que ganar la cena de esta noche y se la van a ganar participando, porque el programa de hoy no va a ser únicamente un monólogo ni un diálogo entre duodictadores, sino que todos los que venís aquí vais a participar. Y también tenemos un invitado especial, que es nuestro gran amigo Armando, que nos va a ayudar, que es de Grupeando, que es nuestro cicerone, nuestro quiquerone oficial. Yo y prefiero está aquí que sea Perfecto Fabri, así trabajo menos yo. No, el Perfecto Fabri está con, con la grabación, Sí. o sea que, ¿vale? Entonces, si estáis preparados, si estáis tranquilos en vuestros sofás o estáis aquí con nosotros, Armando empieza con toda la introducción de esta maravilla. Sí, bueno, la introducción quería referirme al repertorio donde nos encontramos hoy, que es el Museo del Arapaquis. Todo este entramado que vamos a contemplar de relieves, de vegetación, de familia, de cultura imperial, Eneas, Telus, etc., esto estaba aquí, esto se encontraba bien lejos. De hecho, en esta maqueta, no sé si os habéis dado cuenta, ¿vale? Estaba pensado que estuviera bien lejos, cerca de la Vía Flaminia. Y bueno, nosotros tenemos que darnos cuenta que este edificio estaba debajo de uno de estos edificios grandísimos que hemos visto en la época del fascismo. Esto hay que remontarlo y cogen con tubos, los perforan en la tierra y congelan la tierra para poder empezar a extraer. Luego se lo llevan a las termas de Diocleciano y luego poquito a poco se lo van trayendo aquí para ir recomponiéndolo, porque si os dais cuenta aquí está el mausoleo de Augusto, que no corresponde por cercanía, pero sí para el momento del fascismo, y luego cuando llega la Segunda Guerra Mundial todo esto se para, pero al final en el siglo XX llega un prestigioso arquitecto de Estados Unidos y fijaros qué talla de museo nos han preparado para hablar de una pieza realmente una índole, bueno. Vosotros también, nuestros calamares que estáis aquí, podéis grabar, podéis hacer lo que queráis, podéis sacar vuestros rostros, porque de aquí a tiempo seremos otros públicos, pues como gusto, nos harán un arapaquis a nosotros también. Queríamos empezar, si os parece, antes de entrar en el propio altar, aprovechar toda esta genealogía que nos han puesto aquí para explicar un poco la historia de la familia, de la gens Julio Claudia, que se convertirá en la primera dinastía de Roma de emperadores. Imaginaos, es que república, de la república pasamos a un imperio, pero ¿qué os pensáis? ¿Que un día Augusto se levanta y dice, hoy es república y mañana es imperio? No, esto es un proceso. Por eso muchas veces cuando la gente nos dice, Augusto es el primer emperador, digo, sí, espera. Vamos a hablar eso, Ángel, vamos a exponer nuestra opinión de cómo es el proceso, ¿no? Porque no es tan rápido. No, Augusto fue intentando, ¿cómo le diría yo? Fue de todos estos que venían atrás, fue intentando pacificar, ¿no? Una de las cosas primeras que hizo fue quitar todos los tíscolos. Nadie dice que Augusto mató a mucha gente, que lo hizo, pero lo mató bien. No, o sea, la gente no sufría. Moría rápido, porque no vamos a negar. Dice, te ha tocado morir, tú y tu familia. Ya está. Y entonces me voy a buscar senadores que piensen lo que yo pienso. Con lo cual fue consiguiendo todo lo que quería, ¿no? Él lo que realmente quería es la paz, la paquis romana, y en verdad sí que lo consiguió. Pero intentó hacer, esto sí que es verdad, y yo creo que en esto sí que se diferencia de los demás. Hay por ahí quien dice que es republicano, yo creo que este ya no tenía claro. Intentó buscar ya un heredero. Y esto no tiene nada que ver con lo que sucedía antes, que era estos cónsules que cada año se cambiaban. Él pensaba, y yo creo que tenía razón, que este sistema ya no funcionaba.
Sí, es que tened en cuenta que llevamos todo un siglo primero cargado de guerras. Guerras, no, es que el suyo no se escucha porque está activado el mío. El mío se escucha, el suyo no. Vale. Cuando yo le pregunte lo hacemos al revés, ¿vale? Tened en cuenta que este siglo primero antes de Cristo es un periodo muy convulso. Estamos hablando de 4 guerras civiles, 4 grandes guerras civiles, empezando por Cayo Mario y Sila. Facciones optimates, facciones populares, y nos encontramos dentro de un periodo muy convulso. Entonces, cuando llegamos a este momento, a este año 2031, digamos, que lo marcamos como el último 2 de septiembre del año 31 a.C., con esa batalla de Actium, la cosa ya queda decidida, ¿vale? Aunque luego tardaremos un poco en que Marco Antonio muera y que Cleopatra claudique, pero Egipto ya es romana, ya pertenece a Augusto, ¿no? Y en este momento es cuando se inicia ese periodo que él llama Pax Romana. Pero hay que entender la Pax Romana no como un periodo de paz global en los territorios de la República. Es un periodo de paz interna, de los limes para adentro, de que se acabaron las guerras civiles. Hay que cambiar la mentalidad. Y como reformador, como primer hombre de Roma, o como princeps, como primus inter pares, el primero entre todos los iguales, si os fijáis, él respeta siempre la tradición republicana. Es que Augusto siempre dirá que es el más republicano de todos los republicanos, cuando en el fondo lo que está haciendo es prepararse su terreno para el que venga después, porque él sabe que no puede vender la moto, no va a hacer una propaganda para luego cambiarla, ¿verdad? Pero, me apago y lo hicieron. No. Digo que el micro de él está metiendo ruido, porque está rozando contra la ruta. Vale. No, digo el de arriba, está rozando contra la ruta. Ah, sí. Por eso decía, Bueno, es cierto, pero también es verdad que esto lo hacía de una manera, yo creo que obligada también, entendamos, ¿no? ¿De dónde viene? O sea, al final dice, ¿qué actos hace? Pero ¿de dónde viene? Viene de 100 años, como he dicho, el de guerra civil entre romanos. Y que el sistema republicano no había sabido adaptarse. Todo este sistema de pretores, de que las familias de la élite se repartieran el poder durante un año, había provocado todas estas guerras. Entonces Augusto dijo, tengo que arreglarlo. ¿Cómo lo arreglo? Favoreciéndome a mí. Augusto tampoco era tonto. Pero no lo hace con un ánimo solamente de quedarse, sino con un ánimo de dar estabilidad. Lo primero que hace, una de las primeras cosas que hace es quitarles el poder del ejército a todos los demás. Él se queda con el puro imperio de todos los ejércitos. La primera cosa que hace es reformar el ejército que se había encontrado después de la batalla de Actio. Dicen algunas fuentes entre 60 y 80 legiones, que eso es una burrada, y se queda alrededor de 28-30. Todos estos soldados le generan problemas, porque los soldados saben luchar, tienen armas. Entonces los tienen que un poquitín licenciar, contentos. Y hacer por lo que querían hacer muchos anteriores que mataron en lo que es darle tierras. Pero habían muerto muchos años antes mucha gente por dar tierra, pero vamos, no tenían ejército. Por los demás, se callaron, se hizo reformas militares. También hizo reformas políticas, haciendo a todos que iban contra suya, pero también lo hizo de manera de que volvió a dividir las tribus, volvió a hacer el censo y hizo un senado favorable. Y una cosa también muy importante que creo que es el hecho de restablecer las virtudes de la moral anterior, que eso lo hizo con el cargo también de censor y de pontífice máximo, que también lo pidió, pues se lo daban todo. El hombre llegaba al Senado y decía, buenos días, senadores, y entonces los senadores decían, hemos pensado darte este día el título de, y él decía, dejadme ya en paz, tío. Ya no me cogen más títulos en la vitrina del comedor. Tablini, perdón, ¿sabes? Pero no habéis estado hoy. Pero es cierto que es también obligado. Quiero decir que esto busca, evidentemente, el beneficio personal. Pero no solamente eso, sino busca también la Pax de Roma, busca que eso se estabilice, porque podemos a decir lo mismo. Roma está en guerra civil constante. Mueren romanos siempre. A partir de Augusto, romanos no mueren. Lo que dice frontera, lo que quieras. Yo voy a hacer una puntualización en este aspecto, y es que quiero decir, ante las cámaras, ante los micros, quiero hacer una declaración pública, y es que Augusto sí que buscaba tener eso, pero realmente en el fondo la situación era que él se había basado en la obra y en la acción de Cayo Julio César, como veis, que inaugura toda esta gens, ¿vale? Entonces, Cayo Julio César hizo las cosas de una manera que no le funcionaron, ¿vale? Y una de las cosas, o uno de los errores que cometió Cayo Julio César fue perdonar a sus enemigos.
Él perdonó, buscó la conciliación, La concordia. buscó la concordia, y eso al final le costó, pues lo que le costó, lo que hablaremos mañana en las escaleras de la curia de Pompeyo, ¿vale? Allí veréis qué es lo que le pasó. Y Augusto sabe muy bien que ese no es el sistema, no es la manera de proceder. Y como ha dicho Ángel, lo que tiene que hacer es eliminar toda la competencia, pero eliminarla de raíz. Por eso, durante esos años en los cuales él se erige en el vengador de la causa de Cayo Julio César, lo que hacen es erradicar a toda esa facción de optimates o contraria a su mentalidad, ¿vale? Entonces, cuando él inicia ese como principado, primus inter pares, como hemos dicho, pontifex maximus, etc. De hecho, Princeps, la única cosa que quería decir es que tenía derecho a hablar primero en el Senado. Es el príncipe del Senado, es el que se sienta en la silla curul y el que tiene la primera voz, la primera palabra, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿vale? Porque al final lo que estás haciendo es un pseudo proyecto de un imperio, y el imperio no es más que el imperio, el poder militar. Como veis, el poder militar concentrado en las manos de una sola persona, pero el poder militar, cuando estuvimos ayer en Hostia Antica, os explicamos que los emperadores concentraban el poder militar, el poder religioso y el poder económico, fiscal y todo, en global. Eso es lo que es el imperio. Y de la palabra imperio, que es el poder militar, el que tiene el ejército, en la antigua Roma lo tiene todo. Entonces, al final deriva el emperador, el imperator, porque en tiempos republicanos el imperator era el que comandaba las legiones. En todo caso, hago un caso, porque nosotros en nuestros programas siempre intentamos dar mucha voz, por ejemplo, también a las mujeres, ¿no? Y hablamos de Octavio, pero dos mujeres importantísimas, sin las cuales Octavio no sería nada, son Livia Drusila, que es su esposa, que quedó enamorada, ella estaba casada, quedó él enamorada la primera vez que lo vio. Entonces al marido de Livia, que estaba allá a su lado, le dijo: te divorcias, que sepas que te divorcias de ella, porque a mí me gusta. Y vienes a la boda y con buena cara. Y el hombre se presentó aquí, pues Livia Drusila es la mano derecha de Augusto. Y otra persona importantísima para Augusto era su hermana, Octavia. Eran las dos mujeres que representaron desde entonces los antiguos valores que tenía la mujer romana, la matrona romana, y el nuevo papel que quería representar. Y estas dos, que es cuando nace el concepto de la emperatriz, que nunca fueron emperatrices, pero de esta mujer que representa la virtud de la matrona, Augusto se basó en ellas dos. Y tanto Octavia, sobre todo Octavia, que intentó generar a través de ella una dinastía, que luego no pudo, pero lo intentó a través de ella una dinastía, al final tuvo que quedarse con los hijos Tiberio y Druso. También eran hijos de este Tiberio que tuvo que ir contento. Primero Augusto pues se llevó a la mujer, dijo: pues ya los hijos que los críe tu marido. Entonces cuando ya los hijos estaban un poco más grandes, dijo: pues venga, dame los hijos. Que no me parece bien, pues murió en extrañas circunstancias Tiberio también. Y se quedó también con los hijos, ¿no? Quiero decir que son muy importantes. Y luego, pues las Agripinas, las Antonia la mayor, Agripina la mayor y Agripina. O sea que la dinastía Julia, siempre hablamos de hombres, pero estas mujeres, las Agripinas, Antonia, Octavia y Livia, también son fundamentales para esto. Bueno, sin enrollarnos más, porque ya es que hemos hablado mucho de lo que es la intercesión, no sé si quieres comentar algo. No, chico, todo bien. Vale. Todo bien. Tú en el momento que digas que necesites cualquier cosa, nos dices sin Yo más que nada, tal vez ahora, bueno, doy algún detallito, pero el canal conductor que está llevando, bueno, me parece hostia. Aquí tenéis todos los gustos de los personajes más importantes de la dinastía Julio-Claudia. Déjame pasar, Sergio. Para que penséis. El jefazo, la hermana del jefazo, uno que podía haber sido, murió en extrañas circunstancias. Esta, ¿no? El segundo boss. Este es el Agripa, El ejecutor. la mano ejecutora, sí. Este también murió, también podría haber sido, murió en extrañas circunstancias. Este también murió en extrañas circunstancias, también podría haber sido, caían de la espada 5 o 6 veces. Los hijos de Agripa muertos ya, ¿eh? Sí. Livia, buena. Tiberia, este fue el único que quedó, por eso fue. No había mucho donde elegir. No, fue el que quedó.
O sea, todos los demás estaban muertos. Todo el mundo de una- Este podría haber sido una buena elección, ¿verdad? Druso es el hermano de Tiberio, también murió. Este parece que murió bien. Murió mal. Murió en campaña, En campaña se le militar. cayó el caballo encima de la pierna, se le encangrenó y al final acabó muriendo. Pero este podría haber sido una muy buena elección porque era muy buen militar, muy querido por las tropas. Tiberio también fue un buen militar, muy buen militar, pero con el paso del tiempo, cuando le dieron el poder, ya dijo, yo para qué quiero el poder si a mí lo que me gusta es el ejército. Pues al final se lo tuvo que comer porque era lo único que quedaba. No Es le dieron más. el padre de uno que conocéis mucho que se llama Germánico. Es famosísimo. Padre de Germánico, que el hijo de Germánico es otro súper famoso. Sí, que también murió en estas circunstancias. Pero no. Antonia la menor, hija de Octavia y de Marco Antonio, creo que es la madre de Claudio, si no me equivoco. Gayo César, este es otro de los hijos de Agripa, que también murió en estas circunstancias. Sí. Antonia divinizada, y este es Germánico. Germánico era el hijo de Druso, que también sonaba como sucesor de Tiberio. Pero no sé qué pasó. Muy extrañas las circunstancias de la muerte de Sí, Germánico. sí, se va en Oriente pasan cosas raras. Una conjura muy rara, un envenenamiento por parte de Así que alguien opuesto a la familia mandó imperial. Tiberio por eliminación. Quedó Tiberio. Se sentaban y decían, quedas eliminado. Quedan eliminados. Quedó por lo mismo. Entonces, después de todo esto, de toda esta genealogía, lo que sí que nos encontramos es que en vida Augusto sí que se encarga de hacer esa propaganda para legitimar todo esto que ha montado, todo este tinglado lo tiene que legitimar de alguna manera, ¿vale? ¿Y qué hay mejor para propagandar que no sé si es No, de hacer propaganda. Hacer propaganda. Sí. que si Augusto hubiese sido influencer y hubiese tenido redes sociales, El crack. siempre lo digo, El crack. el puto boss. Sí. 25 millones de Followers. en, Eso al en día. cada plataforma. En cada provincia. Sí. ¿Vale? Esto lo hace después de lo que tienen que hacer todos los emperadores y todos los hombres de bien de Roma, de la República y tal, que es legitiman su poder con victorias militares. Pero lo primero que tengo que hacer es expandirme o hacer una victoria militar. Lo primero que hacer es una campaña. Esto no lo grabéis. Como Augusto militar era muy bueno y como influencer era mejor todavía como político, el mejor de todos, pero como militar era un patata. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vino aquí a atacar a los cántabros y se le atragantaron, se puso hasta malo. Se tuvo que ir a Tarragona a curarse. Pero es que los cántabros son duros. Eso sí. Tenemos que decir... Los cántabros son duros, pero vino Agripa y ¿qué pasó con los cántabros? Pues que vino Agripa y dijo, se ha acabado aquí ya la historia. Vino 10 Agripa, años de guerra. habló con los cántabros, los mató a todos en estas circunstancias también, no quedó ni uno. 6 millones creo que se llevó de 6.000 quedaron de esclavos. Entonces vino a Roma y dijo, paz, y empezó la campaña. Espera una cosa que me voy a acercar porque tenemos una cántabra aquí. A ver, sí. No, es un cántabro, perdón, cántabro. ¿Tú qué opinas? ¿Qué opina usted, señor cántabro, de Agripa y de su familia imperial? Pues hombre, pues seguramente hizo lo que tenía que hacer según su visión. Pero no están de Pero acuerdo, vamos, no están de acuerdo con su política. No, bueno, cuando menos le plantaron batalla que para mí, no sé si es un orgullo, pero bueno, cuando menos hacer desplazarse a alguien que puede ser un César hasta los recónditos del imperio con un porrón de gente para... Durante toda la guerra es igual 12. Y durante los años, y además las zonas en las que se desarrolla la guerra, pues, bueno, pues no es que sea un orgullo, pero cuando menos pues bueno, pues nos planta un poco en el mapa. Voy a hacer el resumen, señor Astur. Roma siempre. Roma locuta causa finita. Bueno, total. Que acabo bien. Muchas gracias por su colaboración. Evidentemente yo pensé que hablaría un poco peor de Augusto, pero al final hay que resignarse. ¿Quién va a hablar mal de Augusto? Entonces, de esa campaña militar, de esa propaganda, pues surgen estas ideas, ¿no? Y yo creo que es muy importante legitimar un régimen que está cambiando, porque es un régimen cambiante, estamos pasando de una república a un modelo nuevo, a un sistema nuevo, y lo tenemos que hacer a lo grande, una cosa que todos los romanos pueden ver, que quede a la altura de lo que se espera de ellos, historia de Roma, vincularme a mí con los orígenes de Roma. Es que esto es lo más importante. Si lo hizo Julio César, recordad que hemos visitado el foro de Julio César que dice, uy, estos foros romanos republicanos, aquí hay mucho lío, yo me voy a hacer uno, a mí me evita
bien organizado con mi templo de Venus Genetrix. ¿Por qué? Porque mi estirpe, mi gens, está estrechamente vinculada a los orígenes de Roma. Todo el mundo lo sabe. Si lo dice Tito Livio, es que es verdad. Y luego encima le dice Augusto a Virgilio que le monte la negra. Sí. Dice, móntamela así, por pedacitos, y así nos vinculamos mejor a lo que es el origen troyano, a la leyenda troyana, a la Ilíada, a la Odisea. Ahí sí me gustaría, ahora sí he pillado un filo, porque es que con esto del tema de la Roma arcaica, cuando nosotros nos montamos a la tríada arcaica de Roma, no era Júpiter, el rey de los dioses, estamos hablando de Saturno. Realmente hay que presumir de una época de oro, ¿vale? Cuando había tanta abundancia que no hacía falta ir a recoger el trigo, ni a ir a matar a un jabalí, había de todo. Entonces, ese periodo que nosotros tenemos que corresponder es Júpiter expulsa a Saturno. De hecho, la Saturnalia, no sé si ustedes os suena en qué periodo cae. A vosotros os ha pasado en Navidades o hincháis de comer y de Un poquito. siendo una tradición tan cristiana austera, pensad que en Jove, que quiere decir cielo iluminado, en diciembre a las 4 de la tarde es de noche. Júpiter no está. Entonces la Saturnalia celebra la vuelta a Saturno y era cuando se despirraba la fiesta. Que es su papuchi. Claro, papuchi de Júpiter, que tampoco, no nos vamos de la familia. Se lo quiso comer. Entonces, aquí se está, lo que estaban diciendo los chicos, no estamos dando la publicidad por lo de chicos. Sí, sí, yo también te lo agradezco. Claro. Entonces, ¿qué es lo que concretamos? Fijaros lo que se observa, o sea, Marte, la loba símbolo de lo salvaje, permitiendo que Roma exista, ¿vale? Enganchándose en la higuera, que se compararía del para decir dónde eso pasó. Hoy has analizado un poco el tema donde estaba la cueva, pero me gustaría hablar de los manches mañana, ¿vale? Cuando se engancha una higuera, se ve, entonces, ¿qué sucede? Y luego aquí tenemos Eneas. Fijaros cuantísima vegetación que estamos viendo. Entonces, y luego además fijaros cómo se liga con unas plantas que se descuentan de que es sino que la vegetación, que hoy te da un fruto de calidad, la exclusividad que aquí prosperidad continua. El símbolo este que ha dicho también de la loba es esto, o sea, es lo salvaje, lo que vive en la selva, lo que vive fuera de la civilización, que vive en los bosques, la loba. Sin embargo, cría a dos personas que van a crear civilización, que van a crear Roma. Aquí huye la civilización, el orden. Lo que está fuera, lo que es el caos, ahora es orden. Y esto, además, él se vincula a través de Eneas con este orden. ¿Entendemos? Eneas, Silvio y Iulio, que le llaman ellos, a través de la dinastía que crea en Alba Longa, aparecen los gemelos y luego los gemelos, este es lo que quiere decir de los salvajes. Nosotros vamos a crear civilización. Yo, Augusto, vengo de ellos. Por eso estoy legitimado a hacer lo que hago. Hay que mirar esto como un panfleto. Es como decir, las noticias de la propaganda, las noticias crónicas de la historia. del siglo I y si lo dice Virgilio, claro, y si encima lo refuerzas con la Eneida de Virgilio y todo esto, la psicología que hay aquí detrás es mucho más. Por eso cuando la gente dice, vamos a leer el Arapaquis y vamos a pagar lo que vamos a pagar por ver un fragmento y darle una vuelta. Ojo, porque esto tiene mucha historia. Aquí hay muchísima historia en 4 paredes. Entonces, hay mucho que explicar porque lo que representa todos estos relieves de muchísima calidad, que tenemos que afirmar que esto es muchísima calidad, mucho detalle, si os fijáis en las caras, en los rostros, transmiten fuerza, transmiten expresividad, transmiten un montón de información. Todo coloreado, todo, además correcto. Lo he pasado por el PDF. sí, todo es mucho color. Era para diplomática. Estamos acostumbrados a ver una Roma de mármol, incluso de ladrillo, ¿no? Pero no una Roma pintada. ¿Vale? Entonces, cuando vemos una Roma pintada, vemos una Roma con fuerza, una Roma que transmite vida. Y esto pintado tenía que ser maravilloso. Petén. Nada más, han descubierto no tanto
las personas que están representadas también están altas. ¿Eso qué quiere decir? Que son superiores, que están por encima de los demás. Por eso Augusto siempre se va a representar en un nivel... Aquí hay una representación que se ve bastante, que se ve un hombre, yo no he mirado el papel, pero este hombre está capite velato, tiene la cabeza cubierta, quiere decir que se presenta de una manera pía ante los dioses. Yo soy superior a todos vosotros porque estoy más alto, pero estoy por debajo de los dioses y además soy un hombre pío, soy un hombre que respeta. Entonces me tapo para que vosotros veáis que respeto a los dioses. Esa es la virtud que quiero yo en vosotros. Que conservéis las pietas, la fides y la virtus, que eran las principales herramientas que tenía un romano para ser romano. Es propaganda, ¿no? Tenemos que volver a eso. La Pax Romana lo que quiere es que los valores tradicionales Aquí tenemos vuelvan a estar presentes. a los hijos, porque esto representa a la familia imperial. Tenemos a los diferentes herederos que murieron en diferentes circunstancias, ¿vale? También tenemos al lado, de una manera también brevemente, mujeres, probablemente esta será Lidia, también va tapada, por respeto, en este caso va tapada por respeto a Augusto, porque es una mujer casada y ven peinada y con la vela tapado, tapada, quería decir que respetaba el matrimonio y la sagrada institución del matrimonio. Si os fijáis, tenemos aquí también estos señores que llevan un casco con algo aquí, no es una antena parabólica. Sí. Estos son los sacerdotes flamines. Los sacerdotes... Pero seguramente serán augustales, ¿no? Son augustales porque está culto al emperador. con el tema de la procesión. Esto es una procesión religiosa, pero que simboliza eso. Toda la familia. La familia entera. Y si os fijáis, muchos hombres llevan coronas de laurel, de victoria. Son hombres victoriosos también, que tienen el favor de los dioses. Tiberio, Druso, Germánico, todos estos que hemos hablado, están aquí representados como parte de la familia imperial y se representan con dignitas, con su dignidad, con sus triunfos. Esto es lo que nos quiere enseñar, ¿no? Esta de aquí seguramente es Lidia, ¿no? Mucha información, ¿verdad? Sí. Que hay una persona con lo que parece una herramienta para trabajar la tierra. ¿Qué os pensáis que es todo esto? Prosperidad. Augusto trae eso. Augusto devuelve La Pax Augusta. Agricultura, abundancia, después de un periodo de crisis, un periodo de guerra donde ha habido carestía, donde ha habido carencia. Ahora todo florece, incluso las herramientas del trabajo agrícola. Estamos en un momento donde yo os prometo, yo Augusto, reinstaurando la paz, soy portador de la abundancia. Volveréis a tener trigo, que dijimos ayer que era la nona, que era el trigo. Sí, Vida de Roma. abundancia, sí. Es esto lo que siempre digo de no perdernos en la no traducción. Nosotros vemos aquí una no, pero un romano no ve eso. Un romano ve una familia, una mujer que honra su matrimonio, un hombre pío, una familia numerosa. Una familia numerosa quiere decir que es una familia próspera, una familia que los dioses agradecen lo que hace y por eso tiene tantos hijos y por eso tiene mucho futuro, tiene mucha prosperidad, es fructífera. ¿Y por qué es fructífera? Porque yo estoy trayendo la paz. Los chiquillos portándose bien. Sí, extrañamente, pero porque son bien educados. Es que sí. Esto es un momento donde la familia imperial, y contad que esto, no sé si es en el que se construye en el 9 antes de Cristo, puede ser. Sí. Sí, por esa época todavía están todos los herederos vivos. Sí. Menos Druso, que Druso ya había fallecido. En el 9, creo. En el 9 creo que si no estaba vivo cuando se empezó a hacer, claro, cuando se hizo relieve. Pero imaginaos también que en este momento es el momento más álgido de la dinastía, Mira, de la familia. todos los herederos que podía haber tenido y solo quedó Tiberio. Druso es aquel. Druso es Está la de... que está con el niño, Está el niño, con su mira. mujer, Exacto. Germánico. Con Octavia, muy Debe bien. ser su hijo y Antonia. ¿Vale? Entonces, tener en cuenta que aquí Germánico el es... chiquito. Sí, correcto. Tener en cuenta que todo esto es la evolución natural. Si todo hubiese ido perfecto, Druso o Tiberio hubiesen alcanzado el poder. ¿Hubiesen sido grandes gobernantes? Tal vez sí. Si no hubiese sido Agripa, pero claro, es que Agripa ya tenía una edad. Pues que Augusto, acordaros que llega hasta el 14 después de Cristo. Y estamos en el 9 antes de Cristo, que era mucho. Pero esta procesión indica momentos álgidos de la dinastía, de la gens, ¿vale? Y Pero además, es una familia. sí. Valores familiares. Además, el Senado, ahora nos viene representación de los dioses. Y nos vuelve otra vez a recordar
abundancia. Si no recuerdo mal, en este lado tenemos a la diosa Roma guerrera, pero está sentada. Si está sentada quiere decir que no está guerreando, está tranquila, ella está descansando. Tiene todos los atributos. A la diosa Roma se representa pues, con un casco, con un escudo, porque es una diosa guerrera, pero sin embargo aquí está sentada, descansando, diciendo no hay guerra. Romanos, hay guerra, romanos, qué bien, ¿no? Eso quiere decir que no guerra. Está hablando de Lutil, fíjate que tiene el pecho fuera. Sí, claro. Roma es una sociedad guerrera, para que no nos vamos a engañar. Entonces, yo soy Augusto, yo he vencido las guerras cántabras, yo he vencido a Antonio, yo he establecido un periodo en que la guerra no es determinante, pero os informo que sabed que si hay que luchar, yo tengo el control y tengo el imperio. Yo controlo las regiones. Yo soy el amo. Y si alguien se pasa, esto es un aviso para navegantes, porque la propaganda no es solo para decir lo bueno que soy, sino que también estoy aquí y yo tengo el control. Entonces, en el momento que alguien se rebele, enemigos míos, a los que todavía estáis pensando en maquinar contra mí, sabed que controlo y la diosa Roma, la diosa de la guerra, está conmigo. Y tengo mis 30 legiones. Las tengo en la frontera, pero en un momento determinado... En las fronteras o en tu casa, estaban los pretorianos y las cortes urbanas y los vivimos allí. ¿Qué pasaba con los pretorianos? Ya hablaremos de los pretorianos, Sí, no, pero... que Augusto idea un sistema muy interesante con los pretorianos, que es el sistema del hospedaje. ¿Qué quiere decir el hospedaje? Que los ciudadanos de Roma, los ricos, sus enemigos políticos, tenían la obligación de albergar y alojar a los pretorianos en su casa hasta que se construya más adelante el Castra Praetoria. Pero ¿para qué los tiene allí? ¿Para qué los tiene allí? Para escuchar, controlar ojos y oídos en casa de cada posible enemigo, imaginaos, ¿no? ¿Es listo o es un nivel ya superlativo de inteligencia? Además, el hospedaje no solo inventa él. El hospedaje existía de siempre en Roma. Entonces, cuando los soldados o los funcionarios públicos no tenían un lugar que ese pueblo le daba a sus públicos, a los funcionarios, la ciudad obligatoriamente tenía que albergar en las casas de los ciudadanos de más poder a toda esa gente. Con lo cual, estas ciudades ya intentaban hacer algo para que los soldados no tuvieran, porque comían de sus alimentos al final. Entonces, hecho en Roma, dijo lo mismo, digo, yo no he inventado nada, esto ya está inventado. Aquí hay un cuerpo de ejército, no tienen de quedarse, pues en la casa se van a donde bien. Entonces ese senador se levantaba por la mañana y había 4 pretorianos. ¡Hola! No, que es que no sé si estoy muy de acuerdo con el emperador, ¿no? Y entonces pues decía, pues tu hija Puela es muy bonita. Pues igual estoy mejor de acuerdo. Estaba allí. ¿Qué hay para desayunar hoy? ¿Qué más preparado para desayunar? Esto es una versión que merece. Luego ya Tiberio, más adelante, sí que lo sacó a Castra Praetoria y a los cortes urbanos también estaban dentro. Ya la sacó fuera. Pero en ese momento estaban en hospedaje en las casas. Pax Romana, seguro. Sí o sí. Y a este lado, ellos quieren recordar que la figura de Ceres. Ceres. Ceres es la diosa de la agricultura, importantísima para los romanos. Al otro lado, es una figura que tiene que ver con los salvajes. Si vemos la ciudad romana, tenemos una ciudad de Pasta. La ciudad está englobada, que es mi domo, que es mi casa, es el oro. En la extensión tenemos la agricultura. Este es el reino de las diosas que simbolizan. Todo lo que en los más lejos tenemos los bosques, que es la naturaleza salvaje. Y tenemos frutos que nos permiten comer, moras, fresas, que son silvestres, pero también tenemos animales que nos pueden matar. Es vida silvestre, salvaje. La agricultura no, la agricultura es el mundo natural dominado por el hombre. ¿Qué pasa cuando hay guerras? Esto no se puede hacer. Entonces, siempre hay carestía. Ceres está aquí, como dicen, con 2 niños, con muchos animales, con ninfas, una ninfa que tiene que ver con el mar, con otra que tiene que ver con el agua de los aires, de los cielos. Entonces, quiere decir abundancia, abundancia, abundancia. ¿Por qué? Porque yo genero la paz, y la paz genera abundancia. Y llegados a este punto, para descansar nosotros un poquito también, abrimos un turno de preguntas con participación. No sé si tenéis algo que decir, algo que añadir,
¿Alguna pregunta que queráis hacer? ¿Algo que no haya quedado claro? Ya hemos dicho que esto no va a ser un monólogo, está casi siendo un monólogo, o sea, que diálogo, vaya. Bueno, no diálogo porque no hablamos tú y yo, sino que hablamos para ellos, ¿no? Para el público y para los que están ahora en casa escuchándonos. Queda más o menos... si, ahora, pensad la pregunta, porque si no la hacemos nosotros. Si miráis dentro... Es examen. Si miráis las figuras que hay dentro, pues vamos otra vez a tener lo mismo. Esto es una cárcel. Y todo lo que tenemos allí dentro del resultado viene de todos los sacrificios. Tenemos la riqueza, el juego, el sacrificio, todo lo que es el pan, tenemos una guinarda muy abundante, que quiere decir que hay abundancia, tenemos patinas, tenemos las cintas de los animales que se ponían para el sacrificio. Quiere decir que todo funciona bien. Damos sacrificios a los dioses, los dioses dan abundancia, hay paz. ¿A quién le debemos esto? A nuestro amigo. Aunque nos controle en casa, yo prefiero estar controlado, pero tener un periodo de paz en el que cada día cuando me levante no esté pendiente de que mi nombre conste en una lista, que esto es lo que había pasado en los últimos años. Ahora que hay diálogo, yo me imagino a gusto llegando aquí como el PRI, sentarme en el Senado con la silla del PRI, y hablando una queja de es que quizás, y el hombre se levantaba así, los 3, 4 palitos, 4 años sin guerra, 15 años sin guerra entre romanos, 20 años sin guerra entre romanos, 30 años sin guerra entre romanos, 45 años sin guerra entre romanos. Eso es lo que pasó, llevaban 100 años de guerra. Es que pasamos que desde ese año 31 a.C. nos vamos al 68 después de Cristo, con las guerras, ese conflicto, ese año de los 4 emperadores, ¿vale? Que es un año crítico, por una situación crítica relacionada también con el final de la dinastía Julio-Claudia, pero hemos estado casi más de 100 años de paz. Y luego estamos más todavía, porque hasta Septimio Severo, no hay guerra entre hermanos. O sea que también es verdad que lo que consigue este hombre lo podemos llamar propaganda, lo podemos llamar opresión, pero yo estando en aquel momento siendo parte de esa Roma, también me doy cuenta de que el sistema republicano del Senado, en el cual el poder se repartía y existían los grandes generales que acaudillaban ejércitos y eso era un despropósito, es un sistema obsoleto. Entonces, ¿necesitamos esto? Sí. ¿Estamos contentos con esto? Sí. ¿Podríamos vivir mejor? También. ¿Que nos quita privilegios? También. Pero yo por la calle puedo ir tranquilamente sin tener la intranquilidad de que un día vendrá alguien y se me llevará a mí y a toda mi familia, me confiscarán todos los bienes y mi gens desaparecerá totalmente de la historia y de la memoria. ¿Y qué dijimos? Que es muy importante para los romanos. Ser recordados. Familia. La familia, que siempre te nombren. Entonces, 100 años de guerra, señores, es que lo vemos así, muy así a bote pronto, y nos lo dijimos, quitémonos las gafas del presente, rompamos el presentismo, no analicemos la historia del siglo I a.C. con las gafas del siglo XXI. Hay que entender, y hay que entender muy claramente, la mentalidad de un romano de aquel momento. Y a mí este señor me puede gustar más, me puede gustar menos, pero me está ofreciendo un periodo de tranquilidad. Un periodo en el que Roma vuelve a ser grande y Roma se centra en aquello para lo que hemos venido los romanos, que es expandirnos, sí. exportar la civilización, romanizar. También es cierto que Augusto es tan inteligente en este sentido, que sí que es verdad que coge muchos atributos, pero tampoco se los quita todos. Él divide el imperio en provincias, y unas provincias se las atribuye, pero a la otra mitad, más o menos de provincias, se las da al Senado, y él no se mete a no ser que la persona que le van a poner allí de gobernador sea un enemigo suyo directo. Pero como ya quedaban, pues tampoco tenía muchos problemas en ese sentido. Tenemos una pregunta por aquí. A ver, yo supongo que no es solo miedo, ¿vale?, el que recibe las personas nobles por estar alojando a los pretorianos, ¿vale?, sino que también hay un reparto de bienes que toca el bolsillo, ¿vale?, porque en ese reparto ya no solo son la gestión de las provincias por parte del Senado, sino que también esos nobles son los que adquieren tierras y empiezan a gestionar a través de su control de esclavos unos bienes y una producción. Lo que estaba diciendo, los fieles a Augusto, los muy fieles a Augusto, le daban provincias
Eso es. imperiales. Eran provincias que tenían ejército, pero para él eso era importantísimo. Los que no eran tan fieles o no tenían, no eran enemigos, pero no eran el título más importante, le daban gobiernos a provincias que le llamaban, que estaban pacificadas, senatoriales. El Senado decidía, ¿no? El Senado decidía quién iba. Y para conseguir eso, estos prohombres, estas personas del Senado tenían que conseguir ser cónsules. Y para conseguir ser cónsules, pues tenían que acercarse de alguna manera a este hombre. También premió mucho a otra clase social, o sea que también repartió otra clase social que eran los secuestres. Y también le dio, pues, por ejemplo, a los pretorianos, también les dio Egipto, también les dio unas cuantas provincias en los Alpes, y también les dio pues, algunos cargos en Roma, prefecto de la nona, todas estas cosas se las dieron a los secuestres. También les dio parte del o cual fue repartiendo, no solo que lo fue repartiendo para volver otra vez a buscar el equilibrio. Y todo el tema de la moral, todo el tema de la religioso, le decía al pueblo, mira, en la República, cuando nosotros practicábamos la dieta, la salud, la industria, la frugal y tal, estas virtudes que tenían los romanos, cuando la mujer era una matrona como Puriquitia, la Nífica, Cuba, Huira, que tenía esas características, Roma iba bien, que decía, porque la República Romana al final se perdió. Pero la época de Escipión, en la época de Camilo, en la época de Quinto Siglo y Menelo, Roma decía que nosotros la hemos perdido. Volvamos a ver a esta vez. A ver, estáis haciendo mucha loa aquí a Octavio. Me parece que os habéis tragado completamente lo que es la propaganda que está haciendo. Parece que no merece esto, sino más, el doble. Es que nos paga un porcentaje. Es que yo creo, o sea, a mí lo que siempre me parece, bueno, porque creo que Octavio es un personaje muy oscuro. O sea, hasta conseguir el poder es lo más oscuro que yo creo que de cualquier emperador romano y, digamos, de toda la historia, ¿no? Sí. Porque Este es cántabro. Sí. Primeramente es muy joven, con lo cual no es el personaje que digamos que es el que va a conseguir todo el poder. Luego también, pues, no era buen militar, era joven, pero tampoco se le veían actitudes. Luego físicamente era débil, que tenía problemas. Eso es lo que era muy inteligente, pues eso es evidente por todo lo que hizo. Yo creo que era un personaje muy oscuro. Él solo, como no podía conseguir todo, claro, te vas consiguiendo el apoyo de unos de otros y luego te lo vas quitando de en medio. Entonces, claro, o sea, como persona, me parece lo más oscuro que hay. O sea, era de fiar cero y luego, claro, ya he conseguido todo el poder, pues ahora voy a ir repartiendo y voy a ir, mientras que yo lo tenga todo, que, claro, si no está viendo esta mañana, yo vivo a cuerpo de rey, a cuerpo de emperador, pues ya lo tengo todo, ¿no? O sea, yo sobre todo, ¿no? Para un poco bajar esta loa que tenemos aquí de hacer más monumento, ¿no? Es como persona bastante oscura. Ahora te contesta Sergio, pero contesto yo primero. Ahora es cuando borramos el comentario. Sí, dos cosas. En el circo al mediodía irán Marcos San Bestia, no te preocupes que el contrario no yo, ahora se te contestará que no. Pero yo te voy a no, pero yo te voy a contestar. No podemos, la historia es tiempo, momento y lugar. Y Augusto es un nombre de la época. O sea, lo que hizo Augusto, de la lista de constitución, lo hizo así. Lo hizo mal. Lo hizo así. Lo hicieron todos. Todas las personas que tienen poder de cambiar de camino. O sea, que no se puede quitar a la hombre de la época. Hizo lista de constitución y mandó en el Mario tiene muy buena prensa también. Sila tiene muy buena prensa también lo hizo. El eliminar al enemigo de una muerte violenta era una cosa natural porque es una sociedad generada para la violencia, generada para la guerra. Y el eliminar a un enemigo por violencia, si yo soy más fuerte que él, ¿dónde está el problema? Yo te elimino porque soy más fuerte que tú y además me quedo con los tuyos derechos de conquista. Y Augusto no es más que un hombre de esa época. Hizo todo lo que dice, no lo niego. Pero no se le puede quitar de la época. Y cualquier otro hombre hubiera hecho lo mismo. El que no lo hizo, que era quizás más espectacular, Julio César, en un momento se lo hizo, pero normalmente no lo hacía. Aplicó la concordia. Su enemigo tal, pero cuando el romano se rendía, dice, tú eres romano como yo, vamos a buscar la concordia. Tenemos que intentar llegar a un acuerdo. Augusto ya vio que eso no funcionaba. Y por eso actuó así, pero actuó el que sí, porque Mario fue y se cargó, hostia, no veo a nadie. Si yo contra los enemigos me parece muy bien, pero yo creo que Octavio consiguió el poder a base de
amigos y amigos. O sea, entonces, claro, el objetivo cuál es hay que cargarse a todo el mundo, ¿no? Eso es lo que se Todo aquel que sea una amenaza para mí, claro. El win-win repeler el Ike. Los amigos también eran una amenaza. Si son una amenaza, no son mis amigos. Esto está degenerando. Si me permitís intervenir, yo sí que voy a romper una lanza en favor. ¿De Augusto? No. Vale. Aquí hay al César lo que es del César, a Augusto lo que es de Augusto, y lo hemos loado, pero es verdad que sí que hay una sombra que planea siempre sobre la cabeza de Augusto, porque es muy bonito. El águila de la leche. Es muy bonito el Arapakis, es muy bonita esta propaganda, pero cuando uno, y ahí le doy la razón, porque lo ha grabado, cuando uno hace propaganda es porque también necesita limpiar su imagen, ¿vale? Esto es muy importante, ¿vale? Porque todo el camino hasta llegar aquí no es limpio. Y sí que es verdad que cuando muere Julio César, sí que es verdad que la situación está muy convulsa y él viene aquí siendo un chaval de 17, 18 años y se mete con quien se mete, porque él lo primero que hace es ponerse del lado de los asesinos de César. Le ofrecen lo que le ofrecen, se alía con quien se alía y él lo que busca es obtener su consulado y lo tiene con 18 años, muy precoz. Eso es impensable en otros tiempos y con otras personas. Había una edad mínima para llegar al consulado. Y sí que es verdad que cuando le conviene se va con Cicerón. Se aprovecha de Cicerón, pero también es verdad que todos los demás lo menosprecian. También se ríen de él y dicen, pues es un muchacho, ¿qué va a conseguir? ¿Vale? Y él gira todo, le da esto un giro de 180 grados y se aprovecha de la situación. Ellos se aprovechan de él, pero él es más inteligente y se aprovecha. Obviamente, le voy a dar la razón a nuestro querido Calamar y no es trigo limpio, Augusto. No es trigo limpio y eso es una campaña de limpieza de imagen, pero con mensajes subliminales, como hemos dicho antes. Ese mensaje o esa figura de la diosa guerrera sentada, de la diosa Roma, te está diciendo, esos pretorianos en tus casas te están diciendo que, ojito, que si tengo que hacer lo que tengo que hacer, no se me van a caer los niños. Y también es verdad que yo vivo a cuerpo de rey, me compro mi casa al lado del templo de la Magna Mater, me creo mi templo de Augusto, como hemos visto esta mañana, y desde allí dirijo todo el Protago, desde el Palatino, desde arriba del todo. Entonces, sí, yo soy admirador de Augusto, pero también es verdad que soy capaz de ver esos matices, esos claroscuros, que son figuras muy controvertidas, pero que sí que es verdad que tienen un aprendizaje. Yo pienso y digo, si Julio César no hubiese hecho lo que hubiese hecho y hubiese sido asesinado, hubiese existido Augusto. Hagamos una cronía. Nos gustan hacer cronías, ¿no? Hacemos un cronía, lo que escribe, ¿vale? Participamos, venga. Gracias por abrir este gran debate. ¿Qué pensás? Pero si hubiera muerto Julio César, o sea, que si no hubiera muerto Julio César, Augusto no hubiera ido. Julio César hubiera sido Augusto. Exacto. ¿Hubiese habido concordia? Sí. Hubiese sido como... Si sus enemigos no hubiesen optado por eso, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿Alguien tiene más que decir? Porque es que esa pregunta me ha parecido súper interesante, porque nosotros estamos aquí haciendo una loa brutal, evidentemente. Augusto nos está pagando un porcentaje, pero tiene razón cuando dice todo esto. Ahora que has dicho el tema de la concordia, es muy interesante, porque una de las cosas por las cuales mataron a Julio César es precisamente porque los debilitaban. O sea, ellos eran enemigos de Julio César. Habían matado, eran sus enemigos, y él mata a Pompeyo, perdón, volver a Roma y yo voy a respetar. Sois senadores, seguid senadores. Esto, desde el punto de vista del pueblo, a él lo hace un hombre especial, que es un hombre piadoso, un hombre que busca la fidelidad del Estado y perdona a sus enemigos, que son romanos, y los respeta y les devuelve su dignidad. No los mete en la cárcel marmentina ni los tira por la roca Tarpe. Les perdona, buscando la concordia. Esto, desde el mundo romano, es algo espectacular. O sea, a su peor enemigo lo ha perdonado. Y esto, a ellos, los perdonados, les dejaba totalmente debilitados, porque ¿cómo voy a hablar mal de la persona que me ha perdonado la vida? O sea, entendamos, ¿no? ¿Qué opción le queda? Perfecto. Ahora os pregunto a vosotros. Ahí. ¿Y si Julio César, y si Augusto hubiese perdonado a todos aquellos que le hicieron todo eso a Julio César? ¿Y hubiese buscado la concordia que buscó su
su predecesor, ¿qué habría pasado? ¿Qué pensáis? Se hubiese encargado. No más rápido. Entonces, ¿por qué hizo esto, no? Claro. Hizo política preventiva. Ah, Antes de que eso acabe me conmigo, gusta. me acabo con ellos. Eso me gusta, la política preventiva. Sí, sí, sí. No quiero decirlo, pero es que si no era así, a Augusto le comen la tajada. Era muy joven Me hubieran llevado por delante. tuvo que llevar una política muy... Y hubiera quedado otra vez en esa república con los pies. Sí, yo creo... Mediterráneo. Yo estoy de acuerdo Espera, que me voy con el micro. con lo que habéis dicho antes, uno de los factores del éxito de Octavio Augusto fue el que lo menospreciaron. Dicen, este jovencito, este tal, y él se supo mover muy bien. Es un caso, en este caso es el abuelo adoptivo, ¿vale? Que César, Mario, era un nadie. Era cliente de Quinto Cecilio Metelo. Este era el hombre importante de la época. El Mario era un cliente. Y fue con Mario a la guerra de Yugurta, África. Y empezó la campaña política a la sombra de este hombre. Porque hablamos de los egos de todos estos hombres. Estando en la guerra, sin haber acabado la guerra, él se postula como cónsul. Y el Quinto Cecilio Metelo, que lo había rescatado después de que se había peleado, lo había rescatado y de ven aquí y lucha conmigo, estando en guerra le dice, chaval, el Quinto Cecilio Metelo, que era importante, se aprovechó de él para conseguir éxitos militares, pero las tropas eran de Quinto Cecilio Metelo. Y le dijo, chaval, que yo me voy para Roma, que lo van a elegir cónsul. Y el Quinto Cecilio le dijo, ¿pero dónde vas? Que tú estás aquí de general romano. Y se fue. Y lo eligieron cónsul, no había llegado, no le dio tiempo a llegar. En absencia, no le dio tiempo a llegar. Quiero decir que los hombres de esa época ya hacían eso. Yo no digo que esté bien, pero digo que era el carácter de todos estos hombres. Y luego además que tampoco, ¿qué opción le quedaban? Si ve que a su tío, a su padre adoptivo, lo asesinan porque practica la concordia, ¿el qué va a hacer? Lo mismo que su tío nos tostó. Pues al final, ¿qué hace? Pues todo aquel que me haga sombra me lo cepilla. Y todo aquel que sea una amenaza, también me lo cepilla. Y se quedó pues, con los... Tuvo muchos aliados, Marcelo, Agripa, quiere decir que tuvo muy buenos aliados, supo también escoger. Y se aprovechó, y de él cuando llegó a Roma, dijo Marco Antonio, cuidado con Marco Antonio, yo me voy con los otros. Y cuando estaba con los otros, Simón de lo que es, murió todo el mundo menos él. Murieron todos los cónsules menos él. Los cónsules murieron, correcto. Sí, y quedó él allí, qué lástima, ¿no? Y firmó la paz con Marco Antonio. ¿Qué pasó que perdó a Marco Antonio? Y llegó a Roma, y cuando llegó a Roma, si iba con sus legiones, vencedor de Mutina, Sí. llega a Roma con 18 años y antes de entrar a Roma ya es cónsul. Claro, con 18 años, pero es que la cosa es muy distinta, pero visión, estrategia, experiencia, consejo. ¿A quién perdonó? A Marco Antonio. Se la dio para, ¿no? Se lo tuvo que cargar. ¿Y qué pasa en los días previos a la batalla de Actium? ¿Qué creéis que sucede en el Golfo de Ambracia? Cuando la flota de Marco Antonio lleva ya semanas encajada ahí, sin provisiones. Pues ¿qué pasa? Que todos esos hombres que habían apoyado a Antonio se dan cuenta de que eso es una causa perdida. Y cuando él se presenta en Actium, muchos de esos grandes hombres que habían apoyado la causa de Antonio se pasan al lado de darle a Augusto buscando su perdón. ¿Por qué? Porque saben que va a ser la única salida y que Antonio está perdido. ¿Por qué? Porque Augusto, Octavio, en ese momento, ya es un animal político. No ha necesitado ni luchar contra Antonio. Lo de Actium, al fin y al cabo, a mí me da que es más una manera de concluir, ¿no? Una manera de acabar la guerra. Y Cleopatra también se da cuenta. Y ahora vamos a utilizar la figura también de Cleopatra con Antonio. ¿Qué hace Cleopatra cuando Antonio no está perdido? Cuando se abre la formación de barcos de Agripa, cuando Agripa huye haciendo esa maniobra, ¿qué hace Cleopatra? Y cuando llega a Egipto, ¿quién invita a Marco Antonio a morir con honor? Ella. ¿Y por qué? ¿Qué busca? Acercarse a Augusto, como hizo con Julio César y como hizo con Marco Antonio. Utiliza sus armas de mujer, sus herramientas de ese momento, sus poderes contra un hombre, con el único hombre con el que no le va a hacer nada, que es Augusto. Ahora me ha venido que has comentado, pero otra campaña militaria de Augusto, precisamente para la batalla de Acre.
claro, había guerras civiles. Y él dice, yo vengo aquí a acabar con la guerra civil. Pero claro, Marco Antonio era romano. La inmensa mayoría de las personas con las que Octavio y Marco Antonio eran romanos. Había unos cuantos egipcios, pero eran romanos. Pero claro, ¿qué dice Augusto a Roma? Me vuelvo a enfrentar a otra guerra civil, ¿no? Octavio no luchó contra Marco Antonio, luchó contra Cleopatra. Cleopatra, una mujer oriental. Una mujer oriental que no va a criar la bruja de Egipto. Sí, la bruja de Egipto. Una mujer que no va a criar a los hijos en la pieza romana. Y no lo va a criar como hombres libres, lo va a criar como súbditos, porque ella es reina. Entonces sus hijos serán súbditos. Entonces, ningún romano puede estar criado por una mujer no romana, porque no le va a enseñar los valores romanos. Es un atentado contra la moral romana, es que no se le puede decir. Cuando pasa todo esto, coge a los hijos, bueno, que lo mata porque este no mata, pero a los dos hijos, a Apolo, ¿no? A Helios y a Cleopatra, Selene, los recupera, se los lleva a su casa y dice, ellos estaban perdidos por los hijos, los educó como romanos. Cuidado, él murió, estaba muy incómodo, no sé qué vivir, y a ella lo utilizó para hacer, pero los crió como romanos. Pero nunca se enfrentó contra Marco Antonio, se enfrentó contra Oriente. Yo pensaba que Cesarión era el hijo de Ticulo. Bueno, pudiera ser. Bueno, no había ADN en aquella época. Acabaron con él. Oye, que nos queda todavía Sí, lado, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo llevamos de programa? 50. ¿Cuánto? 50 minutos. 50 minutos. Pues Aproximadamente. Pasamos al siguiente relieve. Pasamos al siguiente relieve y luego entramos por dentro, ¿eh? Aquí es la relación en sí, ¿no? Lo que realmente muestra es tradiciones, respeto, son familias, son gente haciendo una procesión, son gente, otra vez, con toga, la toga que identifica al ciudadano romano, el orden, también hay mujeres, bueno, son familias, son procesiones, ¿no? Esto es lo que él busca. ¿Qué busca él? Bueno, una vuelta atrás, una vuelta a la familia, un orden, si vuelve a hacer otra vez, otra campaña. Si os fijáis, hay personajes que llevan abundancia, vino, jarras de vino, cofres con como que la riqueza vuelve a Roma, ¿eh? No deja de ser más loa, más propaganda, más lujo, coronas victoriosas, los relieves, las caras, ¿os fijáis? Todas las caras en nivel de detalle. Y sigue habiendo toda esta decoración de hojas, de prosperidad, de animales, fauna, flora, abundancia. Todo fructífera, todo es regalo de los dioses y todo es porque yo, como Augusto, os he traído todo esto. Si es que al final todo es lo mismo, ¿no? Si queréis pasamos a ver el interior, que también es interesante porque llevamos mucho tiempo de programa. Tenéis que levantarnos, dicen que lo podemos. Justo cuando nos hemos levantado aquí. Ha sido decirlo y comentarlo. Sí, sí. Somos súper obedientes. Ahora miraremos dentro porque No, bueno, pues no. Festones. O exornos. es un ara, es un altar de sacrificio. La simbología de esto es la proximidad de la familia imperial de Augusto con los dioses. Los dioses son Los animales es un sí, es el animal de olor al dios favorito del emperador. Y lo que se llama las cintas que se le ponían a los animales en sacrificio, rojas y blancas, todas estas guirnaldas que también tenían que ver con los sacrificios. Lo del medio es un plato que es una Hemos quedado de festones. Esto, festones, ¿sabes? Sí, es que no me sé la letra. Y Y luego tenemos la patena, ¿sabes? El plato de ceremonia en el cual se ofrecía el sacrificio a... Si os fijáis, está elevado también. Tiene una elevación bastante interesante, bastante importante, porque cuando se intenta llegar a las divinidades se tiene que hacer desde la altura. No es lo mismo, desde la humildad. y desde la humildad también. No hay ningún fasto tampoco. Pero bueno, no, pregunta.
Una pregunta, ¿aquí dentro hay el cadáver o las cenizas de Augusto? Pregunto. Está el mausoleo aquí enfrente, el mausoleo de Augusto que están reformando, que no sé si este año, pero el año que viene a lo mejor tenemos opción de visitar. 2026. 2026. Que esto es simbólico. El mausoleo, mira aquí, si salimos a la izquierda, aquí está el mausoleo, que lo han traído este Arapakis, como ha dicho bien Armando, lo trajeron aquí. Lo trajeron aquí. Espera. No, Mussolini dice, vamos a ver, aquí hay que dar representación de Italia y lo trae cerca del mausoleo, ¿vale? Pero aquí no estaba. En la vía familia que corresponde con la vía del Corso. Entonces, aquello está casi el mausoleo listo. El tema es que no basta un mausoleo solo, hay que hacer un gran espacio. No sé si se da cuenta que la fuente aquí ya está guapísima. O sea, una fuente de ese calibre, o sea que a veces dice, vale, esto, pero y todo lo que le engloba, esto también forma parte de la historia. Entonces, En el mausoleo que hay urna de cenizas, entonces. a ver, digamos que ya la urna no sabemos dónde está. Vale. Seguramente esté enterrado en alguna otra parte. El mausoleo es un símbolo, pues como podría ser... Conmemorativo. Conmemorativo, correcto. Sí. Al final no deja de ser eso, ¿no? Simbolizar la grandeza y la magnitud, que no quiere decir que esté en la urna funeraria allí. Sí, no, para que vean aquí si quieren. Eso es lo que es un altar para sacrificio. Y lo que tenemos aquí es todos aquellos personajes que intervienen en el sacrificio. Los sacerdotes, los animales que van a sacrificar a las bestias sacrificables, ¿no? También tenemos músicos, tenemos todo esto, es una cena típica de sacrificio, en la cual es una procesión que se enseña a los animales al pueblo. Por ejemplo, se hacía en un templo importante, se enseñaban al pueblo, se decía, este tal personaje importante va a hacer un sacrificio a tal dios. Entonces, esta es la cena que hay. Hay muchos personajes que participan en ello, los sacerdotes, los músicos, los que matan al animal, los que leen las entrañas para ver si hay buenos augurios, los oficiales. Así que nos está diciendo, todo esto es, reivindico la paz, reivindico mis orígenes que vengo de este principio y reivindico que soy un hombre pío, que estoy favorecido por los dioses y que los respeto con los sacrificios correspondientes. ¿Qué más? No sé si tenemos alguna pregunta más o pasamos al otro lado. No sé si habrá algún relieve en el otro lado del Lara. Pero sí, yo lo que quiero es que os fijéis también en toda la simbología y en todo el detalle que hay, ¿no? Porque es que es increíble. Es una obra que a lo mejor pasa la gente, la ve y no se da cuenta de todo el detalle que hay tan marcado. Y hacerlo sin Dremel, ¿eh? Y pintado. Y pintado. Imagínate la maravilla. Yo habría pagado un riñón de ángel para ver cómo quedaría pintado esto. Gracias, Calamar. El otro, tú pagarías el otro. Lástima. No Eso hay... está quitado. Bueno, pues después de las palabras agradables, pues me despido de todos vosotros. No sé si habrá más programas de Calamar. Yo lo que haría, espera, enfócame, compañero David, nuestro prefecto Javi. Yo lo que haría ya que estamos aquí, ayer lo hemos hablado en Petit Comité, a Ángel lo subiría y ya que estamos, pues hacemos un buen sacrificio, que se sacrifique por el bien de la comunidad de Calamar. Ángel, ¿qué te parece? Y esto se convierte pues, pero con cintas rojas, que tengo que ser vivo. En un principado, pasamos ya al principado y al imperio Calamar. No, está bien, ¿no? Después de la Loa, ¿no? Duró lo que duró. Bueno, un placer. Nosotros encantados de haber venido aquí. Es una parte solo muy pequeña de lo que es la Roma secreta. Nos lo hemos pasado genial. Ha participado en nuestra comunidad de Calamar, que eso es lo que queríamos, que esto fuera interactivo, y os invitamos a que cara al año que viene os apuntéis a este magnífico viaje, porque nos lo vamos a pasar genial. ¿Que puede ser que visitemos lo mismo? Puede ser. ¿Que puede ser que incluyan cosas nuevas? Pues depende de Roma y de lo que provea Fortuna, porque realmente aquí cada año van saliendo cosas nuevas que visitar y a lo mejor el año que viene el viaje cambia, ¿no? Pero los que están aquí, yo creo, por lo que hemos visto, tienen Como dice el otro gran maestro, es el futuro siempre en movimiento. Correcto, y como dice nuestro amigo ausente, es que el etrusco no El etrusco es verdad. El etrusco. Hoy hemos estado visitando los restos etruscos. No es verdad. Y siempre dice, sed felices, luchad por vuestros sueños y suscribíos al canal, como siempre decimos, y entrad en la página de Grupeando Tour, porque allí tenéis información no solo de este viaje, sino de muchos, que hay más, que aquí la gente se anima, aquí la gente se va donde haga falta. He oído por ahí Britannia Antica.
he oído Normandía. Normandía nos coge a nosotros un poco, es historia del futuro. Que no, Sí, eso, historia contemporánea. Pero todos los que queráis venir a Roma, Atenas. Atenas. El año que viene suena Atenas por ahí. Las guerras médicas me han dicho. Joder. Primera guerra médica, Maratón, Termópilas, Salamina. ¿Qué más tenemos por ahí? Platea. Platea. Tebas. Tebas, tengo aquí un chivato que me lo está diciendo todo. Pero oye, sobre todo, estad atentos porque ya os iremos pasando más información. Tendremos más viajes con Grupeando. Ángel, tú Atenas, que también te vas a venir. Yo donde pueda. Los griegos están muy bien porque se invaden fácilmente, se conquistan. Tú mandas allí unas cuantas legiones y te vas cargando gente, casi no te das cuenta. Dices, para. O si no pagas a la Liga de Corinto, que se enfrente con la Liga Aquea, y mientras tanto, pues yo voy haciendo deshaciendo, y el Filipo viendo este es un fantasma. Tú a los griegos les das la paz, se matan entre ellos. Y te pongas a contar ahí. Bueno, un placer que habéis estado con nosotros aquí también, que nos hayáis acompañado en este Arapakis, y el viaje continúa, porque es que solo estamos en el segundo día, nos quedan 3 días de disfrute. Me ha sonado a Pokémon, picha. Y el viaje continúa. Yo que soy de la área. Sí, Pokémon, ¿qué es un Pokémon? ¿Qué es un Pokémon? A ver, Como dicen nuestros ¿quién es Ash? Como dicen nuestros amigos de la Biblioteca Perdida, que continúe la aventura. Un octoabrazo. Y nosotros decimos un octoabrazo. Así que hasta la siguiente, calamares. Un placer.